Zambrano. Quiero darles una cordial bienvenida a cada uno de ustedes en este nuestro quinto encuentro de reflexión del Instituto Peruano de Empresas y Derechos Humanos, IPED. El Instituto de Empresas y Derechos Humanos es una asociación que impulsa acciones en favor del desarrollo de la conducta empresarial responsable basada en el respeto por los derechos humanos en organizaciones privadas y públicas, con un enfoque integral y de desarrollo sostenible, contribuyendo así a fortalecer la actividad empresarial del país a partir del establecimiento de buenas prácticas. Nuestro objetivo es constituirnos en un espacio de generación de conocimiento de impacto público, que difunda los resultados de sus investigaciones en el ámbito de empresas responsables, los derechos humanos desde una mirada práctica y operativa que sean de utilidad para las empresas, y un espacio de generación de temas para el debate nacional e internacional sobre la materia, así como de propuestas prácticas para su consecución, incluyendo la formulación de políticas públicas en general. Este quinto encuentro de reflexión del Instituto abordará el tema avances de las negociaciones hacia un tratado vinculante en materia de derechos humanos y empresas. Al respecto, quisiéramos señalar lo siguiente a manera de recordaris. En el año 2014, en la 16ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se aprobó una resolución elaborada por Ecuador y Sudáfrica, mediante la que se establece un grupo de trabajo intergubernamental con el mandato de elaborar un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre las empresas transnacionales y otras empresas comerciales en materia de derechos humanos. Dicha resolución contó en su momento con el apoyo de 20 países. La primera sesión de este grupo de trabajo tuvo lugar en Ginebra en el año 2015. Ya en la tercera sesión, en el año 2017, donde Ecuador, como presidencia del grupo, se presentó el documento Elementos para el proyecto de instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos. Antes de la 7ª reunión de este grupo de trabajo en octubre del 2021, el año pasado, se publicó ya un tercer borrador de la propuesta de instrumento. ¿Qué se busca con este instrumento? Algunos puntos son los siguientes. El requisito de que las empresas adopten y apliquen políticas y procedimientos de debida diligencia en materia de derechos humanos, un fuerte énfasis en el acceso a un recurso judicial efectivo para las víctimas de violaciones de derechos humanos, una base legal para aplicar la jurisdicción extraterritorial en la compañía matriz, lo que permitiría a los trabajadores recurrir a la justicia en el país donde la multinacional tenga su sede, entre otros. ¿Cómo van las negociaciones? ¿Se ha avanzado sobre este tema? ¿Qué rol cumplen los países de América Latina y la región andina al respecto? ¿Cuál es la proyección en el corto y mediano plazo? ¿Se tendrá prontamente un convenio al respecto? Para conversar sobre este tema, contaremos con la participación como ponente principal de Julián Tole Martínez, a quien damos una cordial bienvenida. Él es profesor de la Universidad Externada de Colombia, director del Observatorio Latinoamericano de Derechos Humanos y Empresas de esta universidad, donde además es docente e investigador del Departamento de Derecho Constitucional. Tiene un PhD y máster en Derecho Internacional Económico por la Universidad de Barcelona, España. Máster en Derecho Público de la Universidad Externada de Colombia, en asocio con las universidades de Colonia, Carlos III y Salamanca. Especialista en Comercio Exterior de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, investigador senior de Conciencias, además de miembro de la Mesa de Sociedad Civil para la Transparencia de la Industria Extractiva. Le estará acompañando nuestra presidenta ejecutiva, Cecilia Flores Castañón, quien moderará la conversación a partir justamente de la presentación que Julián nos trae a continuación. Se les invita entonces a escuchar la presentación de nuestro ponente principal. Cecilia en este momento tomará la palabra, continuará con esta parte del evento, a quien damos una cordial bienvenida y te dejo con la palabra, Cecilia. Muchísimas gracias de mi parte. Muchas gracias, Gustavo, y a través tuyo y acá, por la vía virtual, bienvenidos a todas y todos a este quinto encuentro del Instituto Peruano de Empresas y Derechos Humanos, que con mucha alegría ha promovido la celebración de este encuentro, no solamente para tratar un tema importante, relevante, de mucha actualidad, y qué duda cabe que puede tener un alto impacto en las relaciones de las actividades empresariales con los estados de los países en el mundo, sino también para expresar nuestro compromiso con la Universidad del Externado de Colombia a través de la figura de Julián, del doctor Julián Tole, quien en esta oportunidad nos va a abordar
este tema que nos convoca y que con especial atención hemos promovido abordar el día de hoy. Julián, dándote la bienvenida por la vía virtual a Perú y a todos los miembros de la Universidad del Externado y el Observatorio Latinoamericano, con quienes con mucha ilusión desde el Instituto pensamos sumar esfuerzos para también contribuir en el análisis y el seguimiento de las acciones que se vienen haciendo, no solamente dentro del marco de los planes nacionales de acciones sobre empresas y derechos humanos, sino sobre todo sobre la dinámica que se viene dando en la región sobre esta materia que es tan relevante. Quisimos identificar desde tu perspectiva, sobre todo a partir de tu participación en el último foro anual, las conclusiones que se han podido haber abordado sobre el tratado vinculante y su avance. Sin embargo, para contextualizar y ir más allá de lo que Gustavo también nos ha referido al inicio de la presentación, me gustaría que nos sitúes un poco en la historia del tratado vinculante. ¿Qué significa? ¿No? ¿Por qué fue creado? ¿En qué contexto fue dado? Para después poder abordar la situación a la fecha y los retos que vienen adelante. Julián, bienvenido. Cecilia, muchísimas gracias a Gustavo, a todos los miembros del Instituto Peruano de Derechos Humanos y Empresas, con quien nos une no solo el objetivo común de tratar de entender esta relación tan compleja, llena de retos para nuestros contextos, sobre todo latinoamericanos. Además de ello, es una profunda convicción que la academia, que la ciencia, tiene un rol fundamental en la transformación de la cultura, no solo empresarial, sino de la cultura de nuestras sociedades latinoamericanas para tomarnos en serio los derechos, como diría el profesor Dworkin, ¿no? En este sentido, quiero celebrar también, como lo mencionaba la doctora Cecilia, a propósito de nuestra alianza. No solo es compartir objetivos o ámbitos de estudio, es también entender que la cooperación, que sumar esfuerzos, es el otro camino para que América Latina entienda sus realidades y tratemos de proponer nuestras respuestas desde este sur que tanto necesita una academia activa, propositiva. Ahora sí, sin más, este espacio creo que me sirve para empezar a contarles un poco una realidad en donde tiene dos lecturas. Una, desde la academia como profesor, desde las aulas, en donde dictando Derecho Internacional a mis estudiantes, tenía una idea de cómo se hacía un tratado, cómo se negociaba un tratado, la importancia de tener un derecho internacional que fuera sensible a las realidades de la comunidad internacional, un derecho internacional que respondiera, ¿no?, a esos retos del siglo XXI. Y yo enseñaba mi clase, Gustavo, Cecilia y queridos audiencia, los que están en sus casas escuchándome o los que lo van a ver en diferido por las redes, ahí en mi comodidad de profesor, enseñaba la teoría de la negociación de los tratados, cómo era ese proceso, qué implicaciones tenía. Y como lo mencionaste, Cecilia, el año pasado, en ese séptimo foro de negociación del tratado vinculante, tuve la oportunidad de acompañar el proceso y entender qué pasa dentro de ese foro, estar ahí. Y vi entonces unas realidades que es la que les quiero contar. Pero para contar ese íter es necesario conocer un poco el contexto histórico. Hay que entender entonces, utilizando algunos también conceptos o una serie de reflexiones de la academia en el tema, que como diría el profesor John Ruggie, ningún instrumento es el fin, todos son el principio de la construcción de una nueva cultura y soluciones alrededor de la relación de empresa y derechos humanos. O como diría el profesor colombiano César Rodríguez Garavito, esto lo que hay es una caja de herramientas que van a dar respuestas a contextos y a necesidades y ninguna herramienta tiene que ser o vista como la solución mágica de los problemas.
O también, como diría el profesor Suria, a propósito de que no estamos siendo, no hemos teniendo la suficiente voluntad política para encontrar instrumentos con los que nos podamos comprometer y que respondan a las necesidades, sobre todo de los países que más están sufriendo las consecuencias de los impactos de las actividades empresariales en los derechos humanos. Así pues, el recorrido de cómo se llegó al tratado responde a al menos 3 momentos de esa caja de herramientas o de esas respuestas que ha tenido la comunidad internacional, la sociedad internacional, para entender o para tratar de, no sé, hacer puentes o buscar algunas soluciones. El primer momento es el momento de la responsabilidad social empresarial. Aquí vamos a encontrar que, sobre todo a finales de los 70, principios de los 80, nace esta escuela de los negocios en donde entendía que la ética, la voluntariedad y buenas prácticas en el manejo de riesgos reputacionales tenían una serie de consecuencias positivas que en últimas significaba tener una serie de valores agregados y sobre todo prevenir los riesgos de la reputación o el goodwill de la empresa. Y esto se da en un contexto clave y es el cambio del modelo al paso de un modelo proteccionista de intervención del Estado que habíamos tenido más o menos desde mediados entre las dos guerras, en los 30, hasta casi la década de los 80, donde prácticamente todas las economías y los estados tenían una fuerte intervención. Este momento entonces inicia con una perspectiva desde la filantropía, desde la voluntariedad. Y digo yo que el punto donde la perspectiva de responsabilidad crece y encuentra teorías, modelos, procesos que explican cómo debe actuar una empresa cuando se enfrenta a un riesgo reputacional por violación, impactos de derechos humanos, fue el Global Compact. Y tal vez un antecedente fue en 1999 en Davos, cuando se reflexiona alrededor de cuáles deben ser las soluciones desde la empresa. Y ese pacto global se acompañaría un año después por los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Aquí entonces encontramos una batería de metodologías, de indicadores, de cómo medir el cumplimiento de esos objetivos por parte de las empresas y nace entonces en el marco de las escuelas de negocios una serie de procesos de certificación de buenas prácticas y guías normalmente provenientes de los propios gremios o de ONGs que certificaban estos procesos. Esto ocurre a lo largo y ancho del planeta y justo entonces en ese momento encontramos que en el nuevo milenio se hacen reflexiones a propósito de cuál era el rol de la empresa y sobre todo en el cambio de ese nuevo modelo económico neoliberal en donde teníamos escándalos, problemas en todos los escenarios, sobre todo en el sur, en escándalos, por ejemplo, en Kenia con la Shell, ¿no? Escándalos en Ecuador con Chevron, escándalos por grandes empresas de la moda, por esa producción en China y en Bangladesh. También te encontramos problemas graves en el sector farmacéutico. En general, la sociedad, el consumidor, nosotros, los que hacemos activo y vivido el derecho internacional, empezamos a entender que había que ir más allá de la simple voluntariedad y códigos de buenas prácticas o códigos éticos. Y la propia empresa empieza a entender que hay que dar respuestas un poco más elaboradas con algunas obligaciones. Y así llegamos entonces al segundo punto de ese periodo en donde de la responsabilidad se pasa a los procesos de cumplimientos, también se conocen por su término en inglés como compliance, y esos procesos de compliance, aquí se maneja un riesgo o se gestiona un riesgo en derechos humanos desde la operación y el incumplimiento de la ley. Así pues, entonces, de la voluntariedad se pasa a la gestión jurídica y qué impide
que impide que la operación corra riesgos por ejemplo, de ser más costosa, ¿no? De ser parada por una sentencia, o de generar una serie de complicaciones por el entorno en donde opera la actividad. Y aquí entonces se crea también la figura del Officer Compliance, con unos códigos, esta vez de cumplimiento. Empezaron con códigos de anticorrupción, fue tal vez el origen de las compliance, más o menos en el primer lustro del nuevo milenio, para progresivamente esos compliance se crecieron de un momento a otro y los riesgos legales entonces se multiplicaron, empezaron ad intra, entonces a revisar qué leyes generaban riesgos en la operación, entonces sobre todo los laborales, ¿no? Los de seguridad social, y de ahí, del ad intra, diría yo más o menos 2007, 2008, empieza a darse nuevos códigos, nuevos procesos de cumplimiento alrededor del medio ambiente, algo que se conocen como riesgos sociales, que es una cosa más general, que se empiezan a equiparar a los derechos humanos. Y es aquí donde sobre todo la sociedad y la academia, la sociedad entiéndase por organizaciones, líderes sociales, defensores de derechos humanos, un poco cansados de ver que el proceso, esa caja de herramientas, esa evolución de las soluciones para los retos de la relación de empresa y derechos humanos no eran suficientes, porque no me servía nada cumplir la ley, porque es en últimas como acercarnos a los mínimos en derechos humanos. Pero como ustedes lo saben, y si no se los comento, los derechos humanos no todos se desarrollan o se interpretan por el ejercicio del legislador. Están también, y gran parte de ellos se debe a las cortes, ¿no? A los tribunales constitucionales de nuestros países latinoamericanos, a los sistemas regionales de protección, en nuestro caso al sistema interamericano o al sistema europeo, etcétera, etcétera. Entonces hay un gap gigantesco, un gap entre la ley y el alcance de las obligaciones en derechos humanos. Y en esto es donde entonces entra Naciones Unidas, liderado por el secretario, el ex secretario Kofi Annan, en donde inicia con un grupo de trabajo en punto de encontrar esas guías, esos fundamentos o pilares para entender o darle una racionalidad diferente a las respuestas que ya teníamos. Me refiero a la responsabilidad social empresarial y a los procesos de cumplimiento legal. Y ahí nacen los principios rectores, liderados por el profesor Ruggie, en donde del 2006, pues, un grupo de trabajo al 2008 presenta el primer informe, para en el 2011 encontrar entonces la resolución 19.4, en donde se aprueban los principios rectores, y esto, para mí, sí es un parteaguas, porque pasamos de la voluntariedad y riesgos reputacionales a unos deberes de legales con unos riesgos operacionales o riesgos jurídicos, y ya aquí entonces es otro lenguaje, es el lenguaje de los derechos humanos. Es un lenguaje propio en donde los principios rectores, a partir de indicar el rol que tiene cada uno de los actores protagonistas de esa relación, le atribuye al menos una racionalidad. Encontramos que el Estado, principal o obligado, debe proteger y establece entonces cómo se protege, cuáles son esos mínimos de protección. No inventa nada realmente. Repito, lo que hacen estos principios es generar un marco aspiracional con unos mandatos a optimizar, en palabras de Robert Alexy, ¿no? Los mandatos de optimización. Es decir, ¿qué queremos como máximas para encontrar soluciones conjuntas? Esos principios entonces le dan por primera vez una responsabilidad. Para algún sector de la doctrina es un mero deber, para otros, los maximalistas, es una obligación de no hacer, es decir, de no violar. Para otros no, es un deber de respetar. Yo no voy a entrar en esas discusiones que son más técnicas porque ya vamos a tener muchísimos tecnicismos en adelante, que es la segunda parte de mi intervención, pero en este proceso, los principios rectores tuvieron un consenso de mínimos en el marco de los estados. Ellos eran los pilares
como les repito, esos valores que le daban el marco para que los estados empezaran a entender su responsabilidad, sus obligaciones en punto de el papel de las empresas. Y un poco se avanza con las empresas, digo un poco, y es porque por primera vez en un foro, y sobre todo un foro de Naciones Unidas, las empresas se entienden que son un actor claro en la relación de empresa y derechos humanos. Ese actor, ustedes lo pueden ver positivo, como un vehículo para garantizar derechos humanos, porque es el que genera empleo, porque es el que lleva en algunos lugares los servicios, en últimas entonces son los DES, ¿no? Etcétera. Pero el otro lugar, que era el más criticado durante bastantes décadas, sobre todo en el desmonte del Estado proteccionista, al neoliberalismo, era que generaban violaciones, tenían impactos. O si ustedes lo quieran llamar desde una perspectiva económica, tienen externalidades negativas. Como ustedes lo pueden ver. Bien, pues así, en esta nueva racionalidad, lo que hay que celebrar es que tenemos de nuevo un punto de partida, donde el lenguaje, que es para mí uno de los elementos más importantes de la transformación cultural, el lenguaje, apropiarnos de un lenguaje y que la empresa empiece a entender el valor que tiene seguir y apropiar buenas prácticas en derechos humanos. Que repito, esto no se trata de, no sé, de imponer unas cargas, ¿no? Unas cargas económicas, de generar toda una serie de, no sé, de respuestas que no tienen los estados y entonces lo asumen o les toca asumir a las empresas. Esto no es el punto. El punto es cómo una empresa es sostenible hacia el futuro. Una empresa empieza a entender la importancia de que sus operaciones, que en sus procesos dentro de la actividad económica, independientemente de la cadena de valor en donde se encuentren, tienen un know-how, es decir, un valor muy importante en donde siguen y se actualizan porque en últimas eso es lo que va a impedir que la empresa desaparezca. Así, entonces, bajo esta lógica y ese discurso, en el 2014, como ya lo había anunciado el profesor Zambrano, nace la iniciativa del tratado vinculante y quiero yo partir entonces de ese contexto del 2014, en donde encontramos una comunidad internacional que le apuesta a dos caminos, que esa era la pregunta un poco de Cecilia. Bueno, ¿y qué pasa entonces con esos principios y esta respuesta del tratado vinculante? ¿Esto es complementario? ¿Esto va por dos caminos? Pues la respuesta todavía no está clara. Voy a tratar de darle algunos indicios de hacia dónde va, pero no tiene un consenso de qué son los principios o qué significa el tratado vinculante de los principios. ¿Es una evolución? ¿Es algo complementario? ¿Es algo diferente? ¿Qué significa? Yo le diría, mi respuesta, se las voy anticipando, depende de la lectura que ustedes le quieren dar a cada uno de estos instrumentos. Si ustedes ven como un todo, como un sistema, como respuestas, ¿no?, de la comunidad utilizando esa idea de la caja de herramientas, pues diríamos es complementario. Pero para otro sector, sobre todo el sector más crítico desde los defensores de derechos humanos, entienden que el tratado vinculante es la única forma de crear obligaciones directas a las empresas y de tratar de romper un paradigma del derecho internacional en donde las empresas son meros actores y no sujetos de este derecho, ergo no responden internacionalmente. Se trata entonces de conductas que se juzgan dentro del derecho interno donde ocurre la misma, la acción u omisión que genera una violación a estos derechos. Entonces, Julián, no es nada sencillo. Estamos hablando de borrar bastantes hojas, tiempo, en donde los internacionalistas y la comunidad ha buscado un consenso para entender que el derecho internacional no es vertical. Todo lo que, la lógica, esa pirámide de Kelsen que ocurre y que explica el sistema de fuentes a nivel interno, a nivel internacional hay una ruptura de ese paradigma. Dice, no, esto es horizontal. No es nada sencillo poner en la pirámide, en la cúspide, entonces, por encima de otros tratados, normas y materias que generen mayor vinculantariedad o que jerárquicamente tengan más peso que otras. Para algún sector de la doctrina dicen, pero esto no es nuevo.
porque ya existe el jus cogens y ya existe el derecho imperativo, que en últimas tiene un efecto erga omnes. Pero esto hay mucho por el que decir. Bien, en este contexto, entonces, en el 2014, encontramos que nace esta iniciativa de un grupo, entonces, intergubernamental dirigido a tratar de construir una negociación de este instrumento que, repito, se da prácticamente, divide a la comunidad internacional en dos. Y esto tal vez es lo que más se le ha reprochado por muchos estados, y por eso ustedes, si analizan la participación de América Latina y en general de la mayoría de estados, ha sido bastante escasa, como lo mencionó Gustavo en sus inicios, 22, pero realmente los líderes de la iniciativa, Sudáfrica y Ecuador, la Ecuador de Correa, ¿no? Del expresidente Correa. Es decir, era una iniciativa en última crítica, desde una perspectiva crítica, liderada por el sur global. Entonces ya ahí generaban para todo el resto de los que no participan de ese papel de crítico desde el sur global, pues unos temores, ¿no? Y de ahí vemos también que algunos países del norte, muy pocos, sobre todo los nórdicos, trataron en esas primeras sesiones, a la fecha hay 7, en las primeras, las del 2014 al 15, participar en esos, como mencionó también Gustavo, en esos elementos para construir el Tratado Cero. Pero los propios estados que eran europeos se retiran muy rápido de la negociación. No presentaron algunas iniciativas, y aquí es donde quiero iniciar. En el 2014, cuando el grupo de trabajo intergubernamental le encargan la labor de empezar a las negociaciones de este tratado vinculante de empresas y derechos humanos, el gran salto fue que tuvo ese mandato, se formalizó, se garantizó mediante la resolución 26.9 del 2014, y esto hace entonces que se genere un compromiso para que los estados, al menos los que estaban interesados en la negociación, empezaran a reunirse anualmente en Ginebra para tratar de ir avanzando. Entonces quiero contarles allá en este punto, para no ocupar todo el tiempo en la parte histórica, de cómo va el tratado, qué ha pasado con el borrador cero y qué tenemos con la última sesión de negociación del año pasado, en donde se da, no sé si avances, porque ya ustedes me lo dirán o ustedes lo pensarán o yo trataré de llegar a esa conclusión, pero sí algunos cambios con el tercer borrador. Entonces, el borrador cero nace a la vida en el 2018. También lo había mencionado Gustavo en su introducción. Este borrador cero tiene unas características que quiero resumir, pero repito, la lectura de si el borrador con el que se inició esta negociación es progresista, rompe con los paradigmas, va a depender de cuál es la ideología y qué interés ustedes están defendiendo o qué lectura quieren ustedes promover. Me explico. Si ustedes hacen parte de una academia o de un grupo que representa a las empresas, a los estados más moderados o a los estados del norte, pues claramente el borrador cero asustaba. El borrador cero fue un gran cambio. Pero si lo hacemos, o la lectura viene desde la sociedad civil, si la lectura la hacemos desde defensores de derechos humanos, desde ONGs, van a decir el tratado cero era el mínimo para empezar a tener conquistas y generar mayor progresividad en la discusión y sobre todo en el debate de la vinculatoriedad. Eso, repito, va a depender si es positivo o negativo la orilla en donde nos ubiquemos. Yo voy a tratar de contarles las dos, pero a grandes rasgos. Entonces, el borrador cero del 2018 tiene ventajas y desventajas. ¿Cuál sería una ventaja para la sociedad civil, para los defensores? Que se concentró en transnacionales. Esta es una perspectiva crítica porque era desde el inicio decirle, ojo, las empresas que están vulnerando derechos humanos son las del norte,
son estas, donde la matriz está allá en Europa, en Estados Unidos, en Japón, allá, que vienen al sur global y son a ellas las que tenemos que poner esa lupa, ¿no? Y ese foco vigilante. Eso para, por ejemplo, para la sociedad civil fue un plus. Pero para el resto, para las empresas, para algunos estados del norte, decía, pero ¿y por qué sacan al resto de empresas? Es que solo nosotros o las matrices y sus filiales en el sur global son las que violan derechos humanos. Fíjense que, venga, ahí está, inicia las dos orillas. Muy difícil de reconciliar. Y es quiénes son el objeto de la obligación. ¿Solo las transnacionales o qué tipo de empresas? Ahí fue el primero. Entonces depende de donde ustedes se hagan. Lo otro, casi para las dos orillas, una de las críticas del borrador cero es que no hizo referencia a actividades comerciales donde participa el Estado, directa o indirectamente. Y esto sí fue algo, digamos, una discusión que se dio tanto en los países del norte como en el sur, del por qué no se entiende el papel del Estado empresario. Y eso fue una debilidad que se criticaba con diferentes argumentos, pero las dos posturas lo entendieron así. Tercero, el borrador cero omite los principios rectores. Entonces ya ahí voy con la respuesta, Cecilia. En la iniciativa se entendía que eran alternativas. Es decir, que existen los principios rectores, pero en el momento que se aprueba el tratado vinculante, ya sobran, porque vamos a tener un instrumento dirigido a la relación, creando obligaciones, responsabilidades, entendiendo que era la víctima, etcétera, etcétera. Entonces, por eso no se hace mención. No se hace mención. Obviamente, los países del norte y la academia más pro empresas, inmediatamente dijeron, pero ¿cómo así si el gran salto, el gran hito que se dio en Naciones Unidas fueron los principios rectores? Son valores generales, son elementos fundamentales, pilares para entender cómo aplicar en los ordenamientos nacionales. Pero bueno, luego tenemos otro elemento importantísimo que tiene que ver con la debida diligencia, es decir, con el pilar 2 de los principios rectores, y es la responsabilidad de las empresas de respetar. Aquí, una de las críticas, y que se hizo sobre todo desde los países del norte, tiene que ver con no hacer una correlación entre lo que ya se había logrado, que era la debida diligencia entendida por los principios rectores, y esta nueva iniciativa. Decían, pero si ya hemos avanzado, si ya hay algo, ¿no? Una base que con unos principios, además recuerden que los principios rectores tienen principios fundamentales y principios operativos. Entonces, si ya existe una idea de cómo es la debida diligencia, de cuáles son las etapas, partemos de ahí. Eso se criticó en el borrador cero. Luego tenemos otro elemento de crítica que tiene que ver con una priorización, es decir, se le dio muchísimo realce a medidas preventivas respecto a la violación o a los impactos que tenían los derechos de las víctimas o los titulares de derechos humanos. Y esto fue muy criticado por la sociedad civil, por el sur global. Esta iniciativa de que el tratado vinculante fuera más preventivo, con obligaciones de hacer, pero que fueran de medio y no de resultado, fue una gran discusión alrededor del tratado cero. Luego, tal vez los dos grandes debates, y con esto cierro en el primero porque se me está acabando el tiempo y quiero saltar a donde va, tiene que ver entonces con el corazón de la propuesta. No se incluyó un tribunal o un foro especializado para juzgar a las empresas. Pese a que en la primera y segunda sesión, es decir, antes de aprobarse el borrador cero, se tuvo la iniciativa de crear un tribunal especial. Eso desafortunadamente, digamos, en gracia de enriquecer el debate y romper paradigmas, no se puso en el borrador cero. Es decir, nunca se ha considerado tener un foro o un tribunal especializado que investigue, juzgue y sancione las acciones de las transnacionales o de las empresas cuando impactan derechos humanos. Y finalmente, que es el otro gran debate que todavía existe, es el tema de los desequilibrios de poder.
Para para la sociedad, el Tratado Cero deja a un lado lo que se llama la captación de estos gobiernos, ¿no? Por intereses de las transnacionales, y eso significa en últimas que no se cierran los desequilibrios entre los titulares de derechos humanos frente a la actividad empresarial. No se habló de eso, de cómo lograr cerrar, ¿no? esas asimetrías de poder, porque a esto es transversal el debate, para la reparación, para entender la obligación. Todo lo demás decían, mire, es que si no se logra equilibrar esos poderes, esto es muy difícil que progresemos. Y así entonces termina el borrador cero, con esta, digamos, con un principio. Luego tenemos el segundo borrador, también conocido como el borrador revisado del 2019, en donde aquí ya hay unos cambios que los voy a pasar rápidamente porque si no, no vamos a alcanzar. Tienen que ver esencialmente con estos cambios. Uno, y esto ya es se acerca, ¿no? Las posiciones un poco, o peor, o no sé si la lectura se acrispan, ¿no? Y es que los principios rectores en el segundo o en el borrador revisado se incluyen, se introducen. Y eso hizo que gran parte de la sociedad, que el sur global reaccionara. Se cuestionó el liderazgo de Ecuador. Para ese entonces ya no estaba el expresidente Correa. Y aquí empieza a darse una nueva recomposición de poderes al interior de la negociación. Porque quienes estaban históricamente liderando esta iniciativa, Sudáfrica, Ecuador, países africanos, algunos países latinoamericanos que hacían parte de esa lógica o de esa postura política más por decirlo, de izquierdas o más pro socialista o pro solidaridad, como ustedes la quieran llamar, pues ya habían dejado el poder y el liderazgo que continúa siendo de Ecuador va a pasar o va a permitir que tenga mayor presencia intereses de proempresas o intereses con gobiernos que son más moderados o intereses del norte. Así entonces, este segundo borrador encuentra por primera vez mínimos, se suman más países, no muchos, hay que decirlo. Para ese entonces, si mi memoria no me falla, estuvieron alrededor de 89 países, pero claro, de pasar de 20 el primero a 89, esa composición, mayor composición, hizo que hicieran o se sumaran diferentes posturas, unas moderadas, otras más radicales, como por ejemplo la de Palestina, otras mucho más pro empresas, en este caso lideradas por Brasil con su nuevo presidente, ¿no? También tuvo mucho que ver el papel de México, en donde México generaba como puentes, ¿no? Entre la oposición de Estados Unidos y la Unión Europea a no sumarse a la negociación, pero buscando unos consensos. Y aquí, entonces, se da un cambio sustancial, y es que se entiende ya no que el tratado va dirigido a la empresa como sujeto. Entonces hay una ruptura de cuál es la finalidad del tratado. Regular a la empresa o regular actividades empresariales. Y esto fue un gran cambio que permitió desentrabar la negociación, porque ya no estamos hablando de romper un paradigma que es responsabilizar a las empresas, sino buscar mecanismos para que tengan deberes o cargas las actividades empresariales. Y se le añade entonces transnacionales y nacionales. Y ya esto es otro salto. Encontramos unos elementos positivos que un sector también lo criticó, por ejemplo, el Fondo para las Víctimas. También se habla por primera vez en el 2019 de la necesidad de que el tratado y en general cualquier tipo de estas normas se obligaran a realizar consultas con comunidades o pueblos indígenas. También se incluye a las pymes. Y por primera vez entonces la debida diligencia habló de incentivos, no solo un proceso preventivo, sino un proceso para lograr incentivos, sobre todo incentivos de los estados,
por buenas prácticas. Y tenemos entonces aquí que se promueven los rankings, incentivos fiscales. Es otro lenguaje, ¿no? Es un lenguaje mucho más cercano al imaginario, ¿no? Empresarial, y que permite que el empresario entonces, por primera vez, no de todo el mundo, se acerque a la discusión. Y eso ustedes lo ven en el foro, no en las negociaciones del tratado, sino en el foro mundial de empresa y derechos humanos, en donde la participación de las empresas en estos últimos ha sido más importante, ¿no? En donde se dan cuenta que ahí hay un espacio que vale la pena entrar a debatir. Y así encuentran entonces otros cambios, como por ejemplo, se incluye una serie de listado de responsabilidades para las actividades, repito, no las empresas, las actividades empresariales. A la empresa se menciona, pero lo que se busca es que la actividad cambie, ¿no? Que la actividad no impacte, que la entidad prevenga esa conducta o esa acción o omisión que genere violación. Así entonces encontramos una lista de responsabilidades en donde se habla de responsabilidad civil, penal, etcétera. Entonces esto le da entonces, acerca la discusión al derecho interno, a los principios rectores. Es un gran cambio y así termino entonces con el último, con el último borrador, que es el de octubre, en donde tuve la oportunidad de presentar al menos 2 intervenciones. Y aquí, antes de hablarles de los cambios, quiero contarles mi experiencia, porque estos espacios también sirven para hablar de las experiencias en las negociaciones. Tengo que decirles que además de sorprenderme, el espacio físico, ¿no? Y la responsabilidad que significaba estar ahí en ese proceso, me sorprendió lo claro que se veía las posturas de los países. Uno, hace como unos 4 o 5 años no iba a Estados Unidos. No participaba a Estados Unidos. Y eso generó un revuelo, sobre todo en sociedad civil. Porque entonces decían, bueno, ¿por qué está Estados Unidos si lleva rato ausente de la negociación? Pero el papel de Estados Unidos fue más simbólico porque se dedicó sencillamente a repetir una postura. Y es que entendía que este era un espacio en donde se requerían mayores debates y consensos y que muchas de las propuestas excedían, ¿no?, el querer o la voluntad de los estados entendidos como un todo. Casi todo, cualquier intervención levantaba la mano y decía, frente a esta postura, frente a esta modificación, Estados Unidos entiende que esto requiere un mayor consenso y que debe replantearse la progresividad de estas obligaciones. Luego tenemos también la participación de la Unión Europea, el representante de la Unión Europea. Y también habían representantes de países europeos, no muchos, pero estaba Alemania, Francia, digamos que el núcleo fuerte y duro de la Unión Europea, pero no hablaban. Quien hablaba era el representante de la Unión Europea. Y se opusieron a todas las modificaciones, repitiendo que el tratado, como un camino para regular la relación de empresa y derechos humanos, no era el indicado en este momento. Siempre lo repetían y lo repetían. Y luego quiero hablarles del resto. Entonces vamos a encontrar un sur global en donde hay varios bandos. Uno, muy pro norte, y pues ahí estamos claramente en ese momento Perú, Colombia, Chile y mucha de América Latina. México, Panamá, muy pro norte, alineados, con algunas posturas propias, pero bajo, digamos, los mínimos en donde hay consenso desde el norte. Luego había unos rebeldes, los menos, que eran aquellos países, pues, que del sur más profundo, Palestina, Camerún, Nigeria, y de América Latina, pues, tristemente, digo tristemente, porque, pues, me hubiera gustado otro rebelde, ¿no? Estaba Cuba. Pero Cuba cumplió un papel más que de generar debate y progresividad, muy en el medio, jugando a muchas bandas. Entonces, los rebeldes realmente, Palestina, me pareció que cumplió el mejor papel, la India y tal vez Camerún, de todos los africanos. Participaban, pero muy esporádicamente. En este contexto de negociaciones, me di cuenta el valor de la academia y la sociedad civil
no para la negociación, para apoyar los que no tienen capacidades técnicas, los estados, porque esto es una negociación entre estados. Y me sorprendió cómo quienes me invitaron, que fue la campaña global y la Alianza por el Tratado, que son grupos muy grandes de sociedad civil, academia, de todo, que está detrás de los países que no tienen esas posibilidades. Me pareció que el derecho y la negociación de ese tratado internacional está ahí, en la relación entre sociedad civil, academia, y por eso este espacio me parece tan valioso, y esos países que no tienen la posibilidad de entender cómo participar de una manera técnica, de una manera que incida, ¿no? Y que progrese la discusión, porque hay cosas que se pueden pedir y otras cosas que pues uno dice esto es irrelevante. O sea, en esta altura, Cecilia y queridos audiencia, sobre todo que ya se me va a vencer el tiempo, hablar de un tribunal internacional para las empresas, pues eso es devolvernos todo el proceso. De O hecho. hablar de estos debates ya superados, pero sí hay cambios técnicos que son los que voy a resumir en estos últimos minutos. ¿Qué se Julián, dijo en yo, ese yo, foro? mira, no te he querido interrumpir porque me ha parecido tan rica tu exposición, sobre todo has trazado con bastante claridad lo que han sido los tres grandes momentos y el momento que estamos actualmente, que representa la necesidad de la formulación de un tratado vinculante. Pero subsiste un poco la duda que te la quise formular como pregunta al inicio, y que claro, tú lo comentaste ya al hablar del segundo borrador, ¿no? Y es precisamente el enfoque que podría tener el tratado más en la violación de derechos, ¿no? En la responsabilidad, resultado, ¿no? Que en la mirada preventiva. Eh, Mi pregunta iría, y disculpa que antes de que me salte a pedirte que nos des tu apreciación del estatus actual y su conclusión, ¿no? Pero para no dejar un poco esa parte medio filosófica de lo que puede significar el tratado vinculante, no quisiera perderla. Eh, Estamos con los principios rectores y con muchos países que están tratando de impulsarlos dentro de sus planes nacionales de acción, y ya es muy retador, ¿no? Eh, no es, y eso lo he escuchado en varios foros, no es hablar o no es plantearnos un salto a garrocha, tal vez, ¿no? El apuntar en un tratado vinculante que busca incidir en más responsabilidades cuando ya hoy los principios rectores que tienen sus propios retos, ¿no? Y que dicho sea de paso, no todos los países lo han terminado de incorporar en sus políticas públicas. Entonces, tú entiendo la progresividad del momento en que hemos llegado para que exista esta negociación de tratado vinculante, pero antes de conocer en el estado actual en que se encuentra, ¿qué perspectiva te merece esta situación, ¿no? Principios rectores, retadores, versus este salto, ¿no? A un tratado vinculante que tiene, pues, la obligatoriedad y sobre todo la mirada en las responsabilidades y las consecuencias, tal vez el centro de su atención. Claro, Cecilia, esa es la pregunta del millón. Y para ver si queremos entender el futuro, es ver y qué tenemos hoy, ¿no? ¿Qué papel está jugando hoy el instrumento? Yo creo que cuando tuvimos el borrador cero, se veía muy lejano, mínimos de consenso en la comunidad, en los estados, para entender la necesidad del tratado. Hoy, después de 3 borradores, 7 sesiones, desde empezar desde el 2014 a la fecha, no digo que sea más cercano, pero al menos hay un contexto, un ambiente en donde entendemos el lenguaje, entendemos los retos jurídicos, los retos políticos, económicos, porque esto es transversal, la problemática, porque estamos hablando de empresas y empresas inmediatamente es mercado, ¿no? Estamos hablando de derechos humanos, inmediatamente es individuo, vulneración, dignidad humana, eso es un problema gordo. Estamos hablando de derecho interno con relaciones al derecho internacional, ¿no? Esto es un problema bastante complejo. Entonces, para dar un poquito de respuesta a tu pregunta, y es, creo yo que nos hace falta
entender un poco más los principios rectores. Hace falta que, sobre todo, hay un consenso entre norte y sur de tomárselos en serio y aplicarlos. Porque creo yo, y eso ha sido investigaciones que hemos hecho en años anteriores, el punto que parecía más atractivo para llevarlo a los contextos internos era el Plan Nacional de Acción. Y si ustedes ven, Colombia fue el primero en el 2015, y Perú recién estrena su política pública y todavía no entendemos para qué sirve, cuál es el valor de ese instrumento. Y ojo, esto no es un problema del sur. Si vamos al norte, Inglaterra, que fue el primero en el 2011, Países Bajos, etcétera, España 2015, ya casi todos los países europeos lo tienen. No hay uno solo, Cecilia, en donde pueda decir que la política de empresa y derechos humanos es un éxito. Hay problemas técnicos de diseño de la política, todo eso. Entonces, si la A no la hemos logrado llegar a lo máximo, ahora esto no significa que lo que se está haciendo sea, no sé, arar en el desierto. Obviamente, este es un proceso que está empezando. Es un tratado, si ustedes ven la historia de la negociación de muchos de los grandes tratados en derechos humanos, no fueron resultado de una noche, ¿no? Así. Fue un proceso, no solo la negociación del instrumento, sino los antecedentes para verse la importancia de crear obligaciones en esa área, ¿no? O en ese momento, ya sea de los DES, fíjense que nomás los DES, los protocolos de pasar del 67 al 76 para que empezaran a operar, son 10 años, ¿no? Y era algo que se venía construyendo desde finales del siglo XIX, con los pensadores socialistas y todo lo que generó la revolución industrial. Entonces, no es sencillo, esto no es un proceso que se acaba o se agota, ni con un instrumento, sea vinculante o no, ni con simplemente crear una obligatoriedad o una mera voluntariedad. El debate es mucho más allá. Tiene que haber un cambio, ¿no? Desde la base, que somos nosotros los titulares de derechos, cuando actuamos como consumidores, ¿no? Como titulares de una libertad política, es decir, en el ejercicio del voto o representando, etcétera, etcétera. Requiere un avance significativo. Pero el tratado repito, el inicio. Estas negociaciones, si vemos el cero al tercer borrador, han existido mayores, al menos debates mucho más serios y yo diría más objetivos o que tienen una proyección de ser real, una potencialidad de ser, de llegar a un acuerdo más cercano. De hecho, se generó un chisme ahí al interior de los negociadores que la presencia de Estados Unidos, por ejemplo, era presentar un tratado alternativo. Era un tratado light, ¿no? Un tratado más soft, un tratado más amigable y que ya iban con una propuesta. Eso fue un chisme. Pero entonces ya se ve que los estados que antes ni participaban ni tenían nada que ver con el tema se preocupan por él. Hay un interés, no una participación activa, no se va a llegar a un tratado mañana, no sé cuántas sesiones se necesitarán o cuántos borradores, pero esto es construir una cultura alrededor de la importancia que tienen las empresas para, olvidémonos las violaciones, para que se garanticen los derechos humanos. Entonces, en estas últimas negociaciones se generaron debates muy interesantes y sobre todo debates técnicos, debates acerca del alcance, ¿no? De elementos claves, pero muy técnico. A mí me pareció más técnico que los grandes avances. Avances menos, pero los debates muy profundos, desde lo técnico, porque antes estaban muy separados, ¿no? Un tribunal, es que un tribunal, cuando, si ustedes ven el tercer tratado, no existe ni siquiera un órgano de seguimiento del tratado. No existe. Se quiere tumbar, había como una comisión, ¿no? De estados para hacer un poquito como la vigilancia política, pero no hay ninguno. O sea, es un salto gigantesco. Esos extremos ya no pueden estar sobre la mesa. ¿Qué encontramos en el último debate? Por ejemplo,
algo importante que vale la pena. Temas de definición. Todo tratado empieza por definiciones y se generó debates muy interesantes a propósito de quién es víctima. Y uno de los debates que me pareció que vale la pena traer aquí es que ya se trae aquí a la mesa de negociación lo que se tiene como grupos colectivos, indígenas, campesinos, etcétera, etcétera. Eso ya es un avance, miren que es un avance técnico, un avance claro. Otro debate de definición, es decir, de la primera parte del tratado, que vale la pena resaltar. El debate si las empresas van a ser responsables por abusos, impactos o violaciones. Eso también es el lenguaje. ¿Es lo mismo abuso? Abuso viene del derecho civil, de abuso del derecho, ¿no? De ir más allá, hasta allá donde va el otro, el derecho de los demás. Esa lógica romana es la prevalente, pero ya se puso la discusión seria de si es una vulneración y se dejó atrás el tema de impactos, de riesgos. Eso es de la responsabilidad social empresarial, no del discurso hoy de derechos humanos. Y eso es un cambio de lenguaje sustancial. Otras definiciones que pues son, yo creo que eso es más de posturas, es si son transnacionales, si son empresas nacionales, si hablamos de actividades, eso sí sigue, eso no ha generado todavía una opinión unánime, pero quiero resaltar temas que se debatieron y se incorporaron para luego hablar un poquito de tecnicismos y con eso me despido, que me parecen muy importantes. Por primera vez se habló de cambio climático, contaminación, pérdida de biodiversidad. Y se habló de incluir dentro del derecho aplicable del tratado todos estos instrumentos que hacen referencia a cambio climático, medio ambiente. Otro elemento, niñez. Se habló muchísimo de infancia, niñez, niñas, niños y adolescentes. Eso me parece maravilloso. No tuvo mucha acogida, pero quiero contárselos porque a nuestra América Latina, a nuestro sur global, es un elemento muy, muy, muy importante. Se habló del campesino, de lo rural. Yo creo que el tratado y las grandes discusiones, si quieren darle una vista, una lupa de sur global, hay que poner esos temas en la agenda. Que se logre grandes avances, que se logre consenso, no. O sea, Cecilia, Gustavo, esto hay que madurarlo más, esto hay que debatirlo más, esto estamos negociando, ¿no? ¿Qué cuántos años? Bueno, hay unos tratados que se negocian, otros que quedan perdidos en la negociación, se traban. Sí. Miren cosas hasta económicas. Miren la ronda de Doha de la OMC. Ahí está todavía. Y estamos hablando de economía, ¿no? Entonces no es que esto sea una cosa solo de derechos humanos o empresas. Así opera la racionalidad de la comunidad internacional y sobre todo de los estados. Otros elementos que me parecen que vale la pena. Los retos de la pandemia. Se habla ya de la pandemia en estas discusiones. No podemos estar ajenos a los contextos. Temas también importantes como definir sanciones adecuadas y medidas correctivas para lo que mencionaba Cecilia, de no hablar de meras obligaciones de medio, ¿no? Que tienen que ver con la prevención, sino se habla ya directamente de cómo generar medidas de reparación adecuadas, con un derecho, por ejemplo, al acceso a justicia, reparación de víctimas. Esto me parece que son saltos significativos, debates más, digamos, no quiero ser peyorativo, pero me parece un poco más serio desde las realidades, ¿no? Porque todos los temas son importantes, yo no quiero menospreciar un tema de defensores de derechos humanos o un tema de comunidades indígenas, no, todos los temas son importantes, pero hay unos temas que son realistas, hay unos temas que hacen parte de la agenda y hay otros que están por fuera que requieren más tiempo, ¿no? Generar mejor ambiente para poder incluirlos. Pero bien, me pareció muy importante el debate de las obligaciones directas para las actividades empresariales. Esto, ahí sí ocupó agenda, ¿no? Y cómo son esas obligaciones, qué tipo de responsabilidad hay para las actividades. Y pues, sin duda, uno de los grandes cambios que creo yo que hay consenso, es decir, donde no hay estos dos orillas, es en incluir a la cadena de suministros. Bien, ustedes me van a decir, pero entonces, ¿cuál cadena de suministros? ¿Cómo responde la cadena? Eso es otro debate.
pero ya hay consenso en que la actividad empresarial plus cadena de suministros. Y en algunos escenarios se hablaba también de relaciones comerciales generales. Esto ya es otro salto. Porque no estamos hablando solo de la relación entre matriz y sucursal o entre el Estado, ¿sí?, y un privado donde participa en una relación contractual de contratos estatales. No, aquí el vínculo es más económico, no jurídico, donde hay control. Esa teoría de la responsabilidad desde el control, ¿no? Sí. Se le atribuye porque la matriz tiene control de la sucursal o porque el Estado suscribió un contrato estatal con un privado. No, esto va más allá. Me parece esto muchísimo más interesante que otro tipo de debates que me parecían un poco pues estériles, en donde no hay ni un punto de cómo de generar estos mínimos de consensos. Tal vez estos debates se acompañaron de una discusión casi permanente, que repito, es el tema de la prevención y eliminación de riesgos. Creo yo que esto tal vez es algo que no se ha solucionado, Cecilia, porque, repito, esto es romper un poco la lógica desde los principios rectores, que ya lleva 10 años, 11 años, y es otro elemento que es difícil y es por la teoría de las obligaciones, sobre todo obligaciones internacionales a propósito de las empresas como actores, ¿no? Entonces, esto no se ha saldado y creo yo que uno de los debates que me pareció más enriquecedor, pero ahí sí, repito, estamos ahí, se trata simplemente de dos orillas gigantescas, es la primacía del tratado sobre instrumentos económicos y lex mercatoria. Esto fue algo que acrispó, ahí saltó inmediatamente, obviamente, Estados Unidos, la Unión Europea, etcétera, etcétera, porque en el derecho internacional, repito, las relaciones son verticales. Se habló por algunos países sobre la captura corporativa, los mecanismos para romper con estas relaciones, ¿no?, y estas prácticas de captura corporativa de gobiernos. No tuvo tampoco mucho consenso. En definitiva, con esto ya entonces cierro para, si quieren, tenemos unos minutitos de preguntas. El tratado poco a poco llega a mínimos sobre los elementos técnicos en donde podemos ver que las negociaciones están sirviendo. Sí hay un futuro, yo no soy pesimista. Y si vemos, para algunos, es el anterior borrador, en las sesiones anteriores del segundo borrador o el borrador revisado, pues habían 89 países, presenciales, si mi memoria no me falla, 22, y conectados como unos, en un momento tal vez 58 más o menos. Para muchos fue producto de la pandemia, para otros la pérdida de interés, pero mi lectura es que estamos en un momento en donde la economía está en cuidados intensivos, ¿no? Y estos temas no son tan amigables o tan, digamos, de la agenda de priorizar, porque claramente generan más temor para el empresario, para los mercados, ¿no? Entonces mi lectura fue más que el tratado, ¿no? Es que no era el mejor momento, no es el mejor momento para hablar de responsabilidades, de obligaciones de medio, de resultado, de si incluimos solo a la empresa o a las transnacionales o a las empresas estatales o a todas las empresas, ¿no? Estos debates generan aún pues mayor crispación e inseguridad para la inversión y en general para pues la economía. Entonces el momento no era el mejor, pero encuentro elementos, pequeñas minucias como las que les señalé, en donde la víctima, el concepto de víctima me pareció muy interesante, el ámbito de aplicación de los derechos humanos para ampliarlo a sujetos de especial protección como niños, comunidades indígenas, campesinos, eso me pareció maravilloso, medio ambiente, es decir, estamos hablando ya de derechos humanos concretos y claves. Y esto ya me parece que es un avance. Las empresas, los estados, esto no era algo, era como vetado, ¿no? Habla uno de una licencia ambiental y todo el mundo se asusta, ¿no? Y ahora hablar entonces de obligaciones ambientales internacionales para las empresas, pues esto es un gran salto. Entonces, yo veo unos pequeños avances, veo unas luces que me generan esperanza hacia el futuro. No va a ser una negociación fácil ni pronta, pero yo esto lo ato, y con eso cierro, al contexto de la regulación, a la caja de herramientas.
Hoy los países, sobre todo europeos, pero todos los países del norte, tienen serias preocupaciones de cómo pasar de la voluntariedad, de obligaciones de medio, de la prevención del riesgo y el impacto, a deberes, cargas, obligaciones legales, obligaciones desde lo jurisprudencial, ¿no? Desde la interpretación de lo que son los derechos fundamentales a nivel interno y los derechos humanos a nivel regional o internacional. Estos cambios, este nuevo contexto, hace que debamos mirar la relación mucho más allá. Y hay unos pequeños guiños, Cecilia, Gustavo y todos y todas, que me parece que me permiten tener de verdad que nuestros institutos, nuestros centros de investigación estamos en el lugar que es, estamos en el momento que es, porque la Unión Europea está ya en su último paso de la directriz europea para generar unos mínimos de debida diligencia y encontramos leyes que van desde el 2015, las primeras, como la ley de Países Bajos sobre prohibición de la esclavitud, de las nuevas formas de esclavitud, sobre todo la infantil y las empresas. Luego tenemos leyes como la ley francesa del 16 sobre la debida diligencia, la ley del año pasado que entra el próximo año alemana, leyes finlandesas, pero no solo la Unión Europea. Vamos a encontrar que en Oceanía también hay discusiones muy serias desde Nueva Zelanda, Australia, a propósito de iniciativas legislativas para crear desde la ley, obligaciones de debida diligencia empresarial. El debate está abierto, Cecilia, a nivel interno, en donde ahí podemos decir si son obligaciones de prevención o de medio, si son anticiparse al riesgo, o si no es prevenir, ¿no? O si no es sancionar la obligación o el abuso. Eso va a ser un debate de los parlamentos y de los congresos de cada país. Pero ya en nuestro continente encontramos, por ejemplo, leyes del estado de California bastante avanzadas en el tema. Encontramos en el debate muy interesante del ombudsman canadiense y su papel frente a la actividad empresarial. Y aquí en nuestras barbas, nuestros vecinos, encontramos una nueva ley que muy debatida, muy criticada por los sectores sociales y organizaciones de derechos humanos brasileña del año pasado, de una pseudo ley de debida diligencia, no se dice así de tan clara, pero ellos la denominan así, y que pues se cuestiona, ¿no? Se cuestiona muchísimo, pero ya está el debate, pero las leyes se pueden, Cecilia, las leyes se pueden reformar, modificar, demandar, o sea, pero ya está la ley, ya está la ley. Y pues esto es lo que me permite entonces para ver cuál es nuestro papel desde el sur global, desde los países andinos y obviamente desde nuestras instituciones. Creo yo que tenemos un compromiso esencial, un compromiso con nuestra historia, sobre todo de los que han sufrido estos impactos, violaciones, abusos, como quieran llamarlo, de la actividad empresarial. Tenemos una conciencia, el ámbito empresarial hoy ha generado unos procesos con una serie de gestión de riesgos en torno a los derechos humanos que tenemos que aprovechar porque es un espacio que vale la pena fortalecer y empezar a cambiar la idea, ¿no? Que acercarse a los derechos humanos es inmediatamente peligro, problemas, cargas financieras. No, son oportunidades, son mejores maneras de hacer los negocios, entender que el papel de la empresa hacia el futuro es diferente. Entonces el tratado implica hoy ser simplemente un referente, un instrumento más, que hay que irlo apostando, afinando, y ojalá que nuestros gobiernos en el futuro participen. Yo no voy a criticar ni siquiera el papel de Colombia y Perú, porque yo lo que podría decirles es, pues nulo, porque no han tenido un papel activo proponiendo reformas. Simplemente, pues, llamado a lista y dicen que, pues, están, digamos que no hay condiciones para participar en las negociaciones, pero están atentos a lo que pase. Yo creo que deben ser más proactivos. Independientemente que nos sumemos a México, a Chile, a todos los que han participado muy pro Estados Unidos, ¿no? Esa corriente más pro empresa, no importa, pero estar ahí, estar atentos, conocer, que se vea un poco el reflejo, porque hay pequeños guiños que nos pueden ser útiles hacia el futuro. Y con esto doy las gracias, de verdad, Cecilia, Gustavo, a todos los que han aguantado a las 7:17, Dios santo, mucho amor por los derechos humanos.
Pero estos espacios son los que necesitamos para que la academia, las instituciones encuentren puntos de referencia y que sepan que desde aquí, desde Perú y desde Colombia, estamos pensando y estamos atentos, estudiando, vigilantes de los cambios y de lo que se está haciendo. De acuerdo. De acuerdo, Julián. La verdad te agradezco mucho este panorama que nos has dado en torno al tratado vinculante, del cual mucho se habla y creo que poco se conoce, ¿no? Y hoy nos has permitido tener una lectura clara, no solamente, como dije al inicio, de su evolución, de cómo hemos llegado hasta aquí, sino cómo se ha venido, digamos, no digo perfeccionando, sino desarrollando y seguirá desarrollándose en el tiempo, ¿no? Yo también comparto contigo que esto es algo de largo tiempo, ¿no? No hay apuro, como dicen los españoles, sin prisa y sin pausa tampoco, pero va, es un camino irreductible al que estamos yendo. Me pareció bien interesante que el nuevo borrador incluya los grupos colectivos, porque claro, pues siempre la mirada es cómo afecta a los derechos, cómo se afecta a los derechos de las personas, pero claro, ya incorporarlo como grupos colectivos, su connotación pues es mayor, así como se incluyan pues conceptos claros como cambio climático, medio ambiente, en fin, ¿no? Temáticas que, dada su propia dinámica y complejidad, va a ponerle un reto mayor al tratado vinculante como tal. Pero para hacer acorde con algunas preguntas que nos han formulado al interno y otras que tengo en el WhatsApp, quería transmitirte. A ver, nos preguntaban, yo creo que en parte lo has contestado, pero igual quiero cumplir con transmitírtela. ¿Qué perspectivas de futura eficacia le ves a este tratado, en caso que llegue a tal, al estar ausentes o mantener oposición el llamado norte industrializado? Bueno, eso ya es un problema más de fondo, ¿no? Y eso lo tiene todo el derecho internacional, que es algo que no me he cansado de repetirles a mis estudiantes, en foros, a las propias empresas y al gobierno. Podemos seguir firmando tantos tratados como queramos. Perú, Colombia, tenemos tantos tratados, ¿no? En derechos humanos, Cecilia, desde los del sistema interamericano, pactos en naciones, convenios a nivel de Naciones Unidas, y podemos seguir sumando. Y podemos decir que son de obligatorios, de ellos cogen, lo que ustedes quieran. El problema no está ahí, repito, las normas no solucionan problemas históricos y estructurales, ontológicos de nuestras sociedades y cómo se entiende el mercado y la responsabilidad de los operadores de mercado. Esto tiene que ser mucho más profundo, por eso yo no entiendo que el problema sea de prisas, ¿no? De por qué no hay un tratado ya. Pues porque no hay la voluntad política y si lo forzamos sería un tratado más. Y entonces en punto de la eficacia de si se llegara a firmar, esto requiere el compromiso desde los países del norte. Y de ahí que yo les estaba contando cómo hay una luz, porque ya hay leyes nacionales en donde empresas y derechos humanos tienen diferentes tipos de obligaciones. Van a estudiar la ley francesa, por ejemplo, y hay una obligación de la cadena de suministros y ya si quieren les invito a que sigan un caso maravilloso de Colombia, que es el Grupo Casino y Éxito versus, comunidades indígenas versus el Grupo Casino francés y Éxito, en donde por operaciones de una filial de una empresa francesa en la Amazonía colombiana y brasilera, estos defensores de derechos humanos han demandado en un tribunal francés por la violación de derechos humanos, sobre todo al comprar de su cadena de suministro, ni siquiera fue la filial. Los proveedores de carne, que eran grandes latifundistas, se les acusa de delitos contra el medio ambiente, violaciones a la autonomía de los territorios ancestrales, deforestación, bueno. Y fíjense que ya hay un caso, ya podemos decir es que sí está operando. Cuidado de no solo las matrices, sus filiales y sus proveedores, su cadena de suministro en nuestros países, porque podemos demandar allá. Entonces, respecto a la pregunta, no estoy diciendo que ya hay responsabilidad, que ya se solucionó todo, que no hay necesidad de un tratado vinculante, no. Para que el instrumento opere y sea eficiente, debemos tener en nuestros derechos internos y sobre todo los del norte,
normas que propicien el cumplimiento de estas obligaciones internacionales, porque si no van a ser totalmente semánticas, o sea, hacer una cosa normativa, un elemento, digamos, casi de propósito, pero no va a tener una aplicación real. ¿Por qué? No hay una corte internacional en donde podamos llevar estos tratados, o, perdón, a las empresas como pues, sujetos que violan o generan abusos de derechos humanos. No lo hay. No hay un foro, no hay un foro de derechos humanos que nos pueda llevar, no hay un foro económico, porque ustedes pueden decir, sí, hay unos laudos en donde hacen referencia a los derechos humanos, sí, pero la responsabilidad no está ahí. Tal vez es más fácil generar responsabilidad en foros económicos que en foro de derechos humanos, porque la naturaleza del foro de derechos humanos es para generar responsabilidad de los estados, excepcionalmente de individuos, pero eso es muy raro, pues salvo cuando se trata de derecho internacional humanitario, ¿no? Y muy pocos casos, por ahí el tribunal de Nuremberg en los 50 llevaron al Banco Alemania, 2, 3 empresas, pero no se conocen muchas, digamos, decisiones de responsabilidad internacional, ni siquiera en la justicia penal internacional por delitos de lesa humanidad, imagínense, con cosas tan graves. Ahora por actividad, no, pues la responsabilidad es individual y es del representante, que es persona natural, no de la persona jurídica. Entonces todos estos debates que no son sencillos de saldar porque es una manera de ser del derecho por muchos siglos, muchos siglos. De ahí que el reto está ahí, en ese lugar. Tratar de cambiar la cultura jurídica europea de los países del norte, en donde ellos entiendan que no se trata de una mera responsabilidad allá lejana en un país del sur, sino que ahí en sus territorios, donde está la matriz, donde se encuentran sus accionistas, su junta directiva, ahí puede llegar esa responsabilidad porque ya es extraterritorial y responden no por el control, sino por ese deber de debida diligencia de lo que haga su cadena de suministros o su filial. Entonces, no es sencillo de explicar porque se rompe con teorías clásicas de la responsabilidad, del daño, etcétera. Eso no es nada sencillo, de quién responde, cómo responde, ¿no? Entonces, por eso, digo, todo está por construir, pero aquí estamos en América Latina, el Instituto Peruano de Derechos Humanos y Empresas y el Observatorio Latinoamericano de la Universidad de Externado, tratando de generar estos espacios que créanme que son muy escasos. En nuestros contextos latinoamericanos son muy escasos. De hecho, creo que nos hemos aliado es por estar tan huérfanos, ¿no? Querida Cecilia, uno busca en el panorama cuántos institutos y centros y uno dice, ¿y esta gente dónde están estudiando esto? Entonces, aquí un buen lugar. Y sí, y nosotros, tú sabes que te comento, el año pasado organizamos un encuentro de reflexión en donde analizamos la ley alemana y la cadena de suministro, justo, recientemente dada. Y tuvimos a un representante del Bundestag precisamente que participó en las negociaciones de la ley. Y él comentaba y decía lo retador y compleja que le significaba la aplicación de esta norma al 2023, o sea, al próximo año, ¿no? Y recuerdo que entre el público surgió la pregunta de, ¿y ustedes creerán que tal vez haya una reformulación o tal vez no una modificación normativa? No, tendremos que preparar nuestras instituciones, ¿no? Y crear las condiciones necesarias para aplicarlo, porque la preocupación está no solamente en cómo nuestros socios comerciales en el exterior se comportan, sino establecer un estándar de actuación en nuestras empresas respecto a su exigibilidad de la forma como llevar a cabo los negocios. Entonces estamos hablando de otras ligas, ¿no? Y ese es nuestro argumento para decir localmente a las empresas peruanas, ojo, el estándar internacional ya viene aparejado a norma local. Si uno quiere ser competitivo en este mercado global, pues habrá que entender que la debida diligencia en derechos humanos no es pues una formalidad más, no, hay que creérsela, porque todo esto tiene que ver con un cambio cultural, indudablemente. Hay una segunda pregunta que mencionan, ¿podrían abordar cómo se relaciona este proceso
con la práctica de las evaluaciones de impactos a los derechos humanos? Bien, claro, la idea de impactos tiene mucho que ver con la progresividad en los instrumentos que les mencionaba al inicio, porque el origen de entender el papel de las empresas y su relación de derechos humanos tiene que ver con esa responsabilidad y gestión de riesgo. Gestión, manejo de riesgo. Entonces, cada empresa, sobre todo las grandes y las transnacionales, hoy tienen una oficina de gestión en donde hacen matrices, ¿no? Y de ahí que los derechos humanos empiecen a meterse por sus políticas de derechos humanos, con una serie de pequeños pasos como puede ser su canal ético, ¿no? O tienen unos canales de PQRs en donde el ámbito de derechos humanos ahí está. Entonces la gestión en impactos de derechos humanos se ha vuelto un elemento bastante recurrido, un elemento en donde ya no es tan ajeno a las empresas, sus oficinas jurídicas, sus oficinas de cumplimiento, sus oficinas de responsabilidad social empresarial, ya tienen entonces esta área que me parece que puede ser reprochable porque, repito, los derechos humanos se cumplen o no. Son obligaciones, ya sea de hacer o no hacer, pero no se trata de la voluntariedad de si violo, entonces cómo los mitigo, ¿no? Cómo genero espacios para poco a poco irlos cumpliendo. Creo yo que ahí se pierde las grandes conquistas alrededor de los instrumentos, organizaciones que generan, ¿no? Todo este debate y regulación alrededor de los derechos humanos. No se debe ver este ámbito del derecho como simple prevención. Y en esto yo sí estoy muy alineado con unas posiciones en donde para mí la última ratio, el último límite que tiene el ejercicio del poder político y económico tienen que ser los derechos humanos. Sociedades, mercados que no respetan este límite son aquellos entonces en donde encontramos brechas sociales, en donde encontramos grandes vulneraciones, ¿no? Sistemáticas, en donde en últimas encontramos la inequidad y la injusticia social como algo cotidiano. Entonces, la racionalidad no solo del derecho, la racionalidad política y económica tiene que girar alrededor de los derechos humanos. El día que pasamos de ahí es el día en donde perdemos un poco el sentido como sociedad, el sentido como especie, ¿no? Como seres. De acuerdo. También hay otra pregunta, y yo creo que con esta terminamos dado el tiempo. ¿Un cambio de gobierno puede cambiar la participación de Colombia, y yo tendría que decir también de Perú, en las discusiones del tratado vinculante y en la implementación del Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos? Yo digo que no necesariamente, porque incluso con gobiernos de derecha e izquierda no hemos participado. América Latina ha estado ausente de la discusión, salvo México y obviamente Ecuador, que lo ha liderado. Son los países como más constantes. De ahí yo pasaría con una participación no tan clara. Brasil, que dependiendo de su gobierno ha estado para allá, para acá, ¿no? Más progresivo o más restrictivo, pero esos son los grandes actores latinoamericanos dentro de la negociación. El resto ha sido muy intermitente. Panamá, en algunos Cuba siempre ha estado, pero repito, esos también vienen. Muy pocos, son contados los países latinoamericanos. Entonces la explicación, Cecilia, no se la doy por la orientación del pensamiento o la corriente política del gobernante de turno. Esto tiene que ver con un problema de verdad de educación, de entender el valor de estar ahí, de entender la importancia de hacer parte de ese proceso de negociación, la importancia de implementar principios ROGI, la importancia de hacer una política pública o un plan nacional de acción robusto, sincero, comprometido, integral, participativo, ¿no? Que yo honestamente aprovecho este espacio para felicitar a Perú. Muchos han dicho, no, es que ese plan es demasiado, no, pretencioso. A mí más que pretencioso, a mí me parece un plan pensado desde la sociedad, un plan discutido de una manera muy horizontal, con muchos sectores, y eso yo lo aplaudo, porque todos, desde Europa hasta Colombia, que fuimos el primer país no europeo en firmarlo,
Todos hemos pecado de esa ausencia de sociedad civil. Lo hemos hecho con muy pocos sectores, la mayoría aplaude, y esto tiene que ser más crítico, más dialógico, ¿sí? Más participativo. No es socializador, informativo, eso no sirve. Esto no sirve. Tiene que ser una construcción de todos, empezando por las empresas. Pero eso tiene que ir acompañado de sociedad civil, por los territorios, de tener un enfoque diferencial. Todo esto que hizo Perú, lo aplaudo, lo celebro. Les deseo que esa, no sé, esa cruzada, ¿no? Es una gesta casi, yo no sé, estoica, lo logren, porque si esa política llega a tener éxito, así como lo hicieron, donde fue una línea base sólida, con unos indicadores que más o menos son, digamos, verificables, que lo podemos empezar a evaluar desde metodologías cuantitativas y cualitativas, eso ya va a ser un referente para el mundo, no para América Latina. La experiencia de Perú ha sido maravillosa en ese sentido. Entonces, para resumirlos, porque por aquí podríamos seguirnos hasta mañana, Así es es. decir que no depende de la corriente de pensamiento político del partido que ocupe ese sillón de la presidencia de nuestros países, sea Perú, sea cualquiera. Esto es de conocer y de entender la importancia de estar ahí. Porque fíjense que les decía, Brasil, protagonista, pero el Brasil de Lula, el Brasil de la presidenta, se Dilma me olvidó. Rousseff. Dilma Rousseff. Dilma, Ujú, es muy diferente al del Bolsonaro, pero ahí han estado en todas. ujú. O lo mismo, la participación de México, bueno, ha sido más o menos igualita, porque la de López Obrador es un poco la misma que han tenido el PRI o la que ha tenido Y, el PAN. y- Pero y pues creo que es el necesitamos rol de estar ahí. y es el rol de las cancillerías también, ¿no? De las cancillerías que siguen una política exterior muy clara y un mensaje consistente, coherente en todos los espacios de negociaciones, con mínimos y máximos definidos, ¿no? Entonces ahí te das cuenta cómo hay una política exterior clara del país, a efectos de poder tener una participación constante o mediana o nula, ¿no? En espacios como estos. Total. Mira, no quería decirlo porque es un poco incorrecto políticamente, pero Es un espacio de reflexión. ahí se ve si es una carrera diplomática Así con es. técnicos o si son nuestros políticos de siempre poniendo a sus amiguetes en las embajadas. Eh, Ujú. es claro, ¿por qué México siempre participa a Brasil? Porque tienen las mejores carreras, y hay que decirlo, diplomáticas de todo Así eso. es. Más De la acuerdo. de Argentina, ¿no? Argentina también Ujú. siempre está. Esas Muy son bueno. porque son carreras, Sí. no son cargos de libre nombramiento y remoción, esto donde son cuotas políticas. Entonces, claro, llega el embajador de la misión de tal país y pues no No tiene ni idea de conoce. estos temas, no los No sabe, no lo conoce, no conoce. entiende Ujú. cómo, ni tiene equipo, porque la mayoría son amigos, ¿no? Es el favor de este o aquel. Y por De eso acuerdo. no quería señalarlo así, pero pues ya que Cecilia ha dado la oportunidad, digo que son el reflejo de nuestros diplomáticos, ¿no? Y hay que decirlo, creo yo, porque nos corresponde a todos también ser una sociedad civil vigilante, ¿no? Si, como tú bien dices, el proceso de Perú se dio a cabo, ¿no? Llegó a puerto, muchos se pensaban de que no iba a llegar a puerto, pero se llegó a puerto, fue por una presencia de la sociedad civil organizada, consistente, participativa, organizada, lo más interesante, organizada en una mesa única en donde hubieron muchos representantes y en fin, la verdad que fue muy agradable participar de ese proceso y hoy, bueno, estamos ahí participando y viendo de que estos 97 indicadores en Perú se hagan realidad. Algunas conclusiones yo creo que muy importantes. En principio, el tratado sigue en marcha, sigue en debate, se van dando poco a poco, van llegándose y llenándose más mínimos sobre elementos técnicos, que creo que es fundamental. Se va conociendo un mayor o menor interés de estados en la negociación. Sin embargo, se ve una participación consistente, lo cual hace que este tratado siga, ¿no?, en el camino debido. Hay futuro, me quedo con esa palabra tuya final, hay futuro. Me quedé también con otra que hablaba de
tomarnos en serio los principios rectores, ¿no? Que no es un tema simplemente de incorporar a la política interna, de ratificar un tratado internacional. No, tenemos que desarrollar esos principios rectores en normas legales, ¿no? Que permitan generar ese contexto necesario para que un tratado de este tipo, pues, cale, ¿no? Y pueda ser mejor abordado a nivel de la negociación. Y bueno, y por último, y yo diría, no por ser lo último, sea lo no primero, necesitamos una toma de conciencia en el espacio en donde estemos, ¿no? Todos, y la sociedad civil sobre todo organizada, creo que es la llamada, y los espacios como este de debate, reflexión, estamos llamados a estar actualizados de los caminos que se están dando, ¿no? De las alternativas que se están abriendo, y sobre todo de las perspectivas futuras que pueden haber en una implementación efectiva, que en buena cuenta no solamente va a depender de un tratado vinculante, sino de una apertura mental, ¿no? A un cambio cultural, a entender que las inversiones con un enfoque en derechos humanos es ya hoy una realidad. Y si existen empresarios o estados o representantes de estados, ¿no? De los estados o de la propia sociedad que cree que esto es una moda más, yo creo que se choca con una realidad de cansancio de sociedades en múltiples países que están cansados, valga la redundancia, de sentir que no hay respuestas, ¿no? Y que las empresas no tienen forma de responder. A mí me gusta mucho ver una dinámica cada vez más proactiva de las actividades de las empresas propiamente dichas, en decir, sí, tenemos que evaluar nuestros riesgos en derechos humanos, con lo complejo que eso pueda significar. Así que creo que vamos por un buen camino. Muchas gracias, Julián, por esta sesión del día de hoy. Agradezco mucho a los asistentes que, como tú bien dices, se han quedado un poquito más de la hora y media que habíamos acordado. Y por favor, los invitamos a una sesión. Los encuentros de reflexión los hacemos bimensualmente. De ahora en adelante lo haremos junto con el Observatorio Latinoamericano de la Universidad del Externado y el equipo de Julián y él, por supuesto, en la preparación de estos temas. El siguiente que vamos a abordar es sobre impactos ambientales y derechos humanos. Lo llevaremos a cabo en el mes de abril, ya lo avisaremos con el debido tiempo. Y el que viene después de él va a ser precisamente pueblos indígenas y derechos humanos, un tema que debemos necesariamente abordar en países andinos como los nuestros, y que qué duda cabe, ¿no? Siempre el estándar internacional sobre los derechos de los pueblos indígenas entra, ¿no? No digo en colisión, pero sí en debate respecto a las iniciativas empresariales, sobre todo en zonas rurales. Pues muchísimas gracias, muy buenas noches, y vamos a hacer un resumen de lo hablado el día de hoy y para colocar en las redes. Muy amables. Gracias, Julián. No, a ti, a todo tu equipo. Un abrazo desde Gracias, Colombia. Gustavo. Gracias, Gustavo. Muchísimas